Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esta grabación ha sido realizada para Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. Fue realizada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México, el lunes 4 de agosto del 2025. En voz de Eduardo Tejeda. Amado y querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día, en esta mañana, llevo a cabo mi culto racional que en realidad es tuyo. Llevo a cabo mi devocional, dándote a ti la primicia, lo primero de este día, una vez más. Me presento ante ti, mi Señor, que conforme han avanzado los años desde mi juventud, sigues presente y fiel a tus promesas, las que hiciste a tu Hijo, que de viva voz te reza, que de viva voz a ti inclina su cabeza. Querido Dios, han cambiado los tiempos, los gobiernos, las condiciones, el entorno, la ubicación, la residencia, la convivencia, las personas, la alimentación, la calidad del agua, la calidad del aire, la actividad laboral, las compañías. Dejamos de ser jóvenes para oxidarnos y envejecer, luchando contra la oxidación, buscando la longevidad, la neuroplasticidad, el rejuvenecimiento que obtengo en tu oración, pues conservado yo soy en tus cámaras antioxidantes. Me rejuveneces como el águila, me das nuevas alas. Hermoseas mi rostro, aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Me unges con aceite fresco, mi copa reposa. Me limpiaste con tu sangre preciosa. Ciertamente atraigo todo lo bueno, me suceden buenas cosas. Atraigo todo lo bueno de la vida, mi percepción es maravillosa. La interpretación de los sucesos, de los acontecimientos, de los hechos, me parece maravillosa. Tengo una buena percepción, una buena interpretación de los hechos de la vida, mi Señor. Mi actividad neuronal es formidable, analítico y místico, creativo, analítico y espiritual en equilibrio, tu revelación en mi intuición, maravillosa combinación. Por el temor que hay en mi corazón a ti, a tus preceptos, a tus linderos, a tus leyes, y observarlos producen en mí sabiduría e inteligencia mías. En esta mañana, mi querido Dios, improviso de el corazón. Cada oración es distinta. No he realizado, no he generado, no he creado ninguna oración igual en ningún lugar. Cada una de mis oraciones son distintas. Improviso ideas, hablo del corazón. Te agradezco, querido Dios. Te agradezco por tu favor, por tu formidable provisión. Qué maravilloso eres, oh Señor. Cuando uno observa a Jesús, el Señor,
La vida sin la observación contemplativa de Jesús duele todo el día. Pero cuando te observo a ti, todo cambia, soy feliz. Tengo esperanza en la vida, tu luz a mí me ilumina, el sol no me quema, aumentas mis fuerzas como las del búfalo, me unges con aceite fresco, neuroplasticidad mía, neurotransmisor mío, dignificas tú mi vida, tú eres mi justicia, tú eres mi justicia. Pasé años pidiéndote venganza y justicia. Por fin lo entendí. Tú eres mi justicia. Es que tú eres mi justicia. Tú me has hecho justicia. Has ministrado mi corazón, mi cerebro, mi energía, mi aura, mi vibración, mi pensamiento. Tú me hiciste justicia. Tú me hiciste justicia. Porque este día abrí los ojos y tengo tu sabiduría. Es que tú eres mi justicia. Tú eres mi justicia. Abrí los ojos hoy, tengo salud, salvación. Vivo y despierto, estoy en conciencia. Los sonidos escucho yo, los sabores pruebo yo. Todo lo disfruto en este lugar, gracias a ti, querido Dios. Claro que tengo una visión. Claro que tengo un plan, mi Señor, el cual tú has alimentado, de hecho tú lo creaste en mi corazón. Claro que hay un objetivo, Señor, por mi vida y mayormente la de mi niño, oh querido Dios. Claro que hay planes y objetivos, dirección en mi vida, pero mi corazón no descansa en eso de la vida, ni en lo material, ni en la materia, ni en lo que es tangible, lo físico, lo que es tangibilidad, lo que puedo yo tocar aquí y tocar allá. Mi observación y mi descanso sobre lo invisible, sobre lo intangible, sobre lo que no puedo yo tocar. Riqueza, mi alma emana ya. Riqueza, abundancia, poseo ya. Por eso el impío con sus ojos me mirará y comenzará y presumirá, de dinero y materia hablará, de automóviles, ropa, títulos, materia, lo que busca la gente corta. El impío me verá y no lo tolerará, presumirá su debilidad, pues esa no es riqueza, he aquí riqueza de verdad. Emano al Dios de verdad, al cual yo rezo, con el que me comunico una vez más. Dios es mi refugio en este y todos los días,
En Él yo espero, en Él yo estoy completo. Es el culto racional al Dios de verdad, al Dios del universo, puedo yo adorar. Con su sangre me limpiará. Ya lo ha hecho muchas veces atrás. Ha aumentado mis fuerzas y mi conocimiento. Está presente en mi vida, le adoro, yo lo siento. Mis lágrimas caerán, pero son de gozo, de alabanza al Dios de la verdad. Está unificando mi ser, arreglando las raíces, yendo al epicentro del conflicto. Abordo yo la regresión, la recapitulación, avanzando yo soy. Todo lo puedo en el Señor. Me fortalece, me incrementa, aumenta mi vibración. He aquí Tulum no es la alta vibración. He aquí yo soy vibración. He aquí yo soy alta, alta vibración. Todo lo que toco prospera, todo me sale bien. En esta tierra para mí conocida, pero también nueva. Protegido yo seré. Todo lo logro, me he de sobreponer. Ya he corrido en otros lugares, aquí también correré. Mi resiliencia te enseñé, se usa siempre, te la otorgó el rey. Tú eres fuerte, a ti te prosperaré. Amén, Señor, así sea. Querido Dios, en esta mañana reconozco públicamente que nada de esto sería posible sin ti. Humildemente, desde la abundancia, no desde la escasez, no desde precariedad, sino teniendo con qué voluntariamente, a ti te solicito que bendigas esto, Señor, que seas propicio. Que seas propicio, que hables a través de tu palabra. Bienvenido seas, Espíritu Santo, porque yo soy el más beneficiado de tu palabra en este día, en esta mañana. De hecho, siempre así lo es. Tu palabra me ministra, me alimenta, me incrementa, me prospera, me abraza. Canalízame de tu amor, canalízame de tu unción, canalízame de tu revelación. Activa mi intuición, abre nuestro entendimiento.
Puro desperdicio. Declaro tu sangre preciosa sobre mi vida, Señor. Declaro tu sangre preciosa sobre esta casa. Declaro tu sangre preciosa sobre mi padre, Eduardo Tejeda. Declaro tu sangre preciosa sobre la vida de mi amado hijo, el Lalito Tejeda. Que tu sangre los cubra, que tu sangre los limpie, que todo les salga bien en su camino, en sus días, en sus vidas. Gracias por relajar mi sistema nervioso. Gracias por la desinflamación corporal, porque dilatando mi espíritu estás. Gracias por la dilatación espiritual. Todo está bien, todo está en control. Mi diálogo interior es poderoso y también mi respiración. Habla a través de estas palabras a quien le sirva esta palabra. Pon tu armadura sobre mí, cíñeme con los lomos de la verdad, vísteme con la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación. Apresto el evangelio en los pies, listo para ser predicado, el escudo de la fe con el que se apagan los dardos de fuego del maligno, la espada del Espíritu, que es tu palabra santa, Señor, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu, a fin de permanecer firmes frente a las acechanzas del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, Cristo está vivo, Él venció a Satanás, Él venció a la muerte. Lo observo a Él, creo en Él públicamente, lo reconozco a Él. Querido Padre Celestial, amamos a tu Hijo Jesús. Él pone mi frente como pedernal de diamante. Su Espíritu Santo es de mi temperamento regulador y también de mi carácter. Su espada está afilada en mi mano, en mi boca, en mi mente, en mi corazón. A donde quiera que yo voy, corta a la izquierda, corta a la derecha, afilada está, dice el Señor. Ninguna arma forjada contra mí prospera, y condeno toda lengua que contra mí se levante en juicio. Es la herencia de Eduardo Tejeda. Ponlos por leña, Señor, a aquellos que esta palabra no crean. Voz de alboroto, voz de la ciudad. Es la voz del Señor dándole el justo pago a sus enemigos en esta ciudad. Hecho es, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús el viviente. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esta es una grabación más para Evangelio Público. Habiendo dicho esto previamente, anteriormente el contenido de Evangelio Público eran transmisiones en vivo. Las circunstancias, la locación, los tiempos influyeron en la modificación de esto, y la antesala es la preparación para Radio Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda, enfocándonos mayormente, principalmente, en el idioma español.
De igual manera, ¿verdad? Se habla inglés aquí. English is speaking. Pero la prioridad es divulgar el evangelio, comunicarlo en el idioma español. Y el inglés es secundario. Y cualquier otra lengua que el creador ministre a nosotros a través de forma sobrenatural o a través de aprendizaje, estudio, clases, ensayo, práctica, es bien recibida. Y también de las personas que se incorporen al evangelio público, que hablen otro idioma, francés, mayor inglés, portugués, árabe, ruso, mandarín, italiano, griego. Cualquier lengua es bien apreciada y bien recibida. El abrir los ojos esta mañana es motivo de agradecimiento, ya que contamos con vida, con salud, y aunque sea un vocabulario, una fraseología que se dice mucho, quizás es lo que más olvidamos. Abrimos tranquilamente nuestros ojos esta mañana en una cama, en libertad y con salud, las necesidades básicas cubiertas. Pero te has puesto a pensar en cómo sería tu reacción si experimentaras lo contrario. Bueno, ese es el principio de la empatía, ponerse en el lugar del otro. Hay muchas razones por las cuales agradecer el día de hoy. Esté aconteciendo lo que esté aconteciendo en tu vida, en tu existencia. No estoy diciendo que no sea importante tu situación, tu emoción, tu preocupación, tu lucha, tu enfermedad, lo que estés experimentando que te desgasta interior y exteriormente, es importante, pero es tu obligación como ser humano desarrollar, aprender el arte de la gratitud para poder a más aspirar. Ninguna persona que no desarrolle gratitud por las cosas simples, sencillas de la vida, puede aspirar a una manifestación milagrosa de sanidad de una enfermedad. Y si es así, es el mismísimo Dios obrándolo así, porque la Biblia dice que Él es todopoderoso, todo lo puede hacer y es sobrenatural. Si hay alguien que puede esquivar, manipular, cambiar, alterar, introducirse en las leyes metafísicas de lo sobrenatural, es Dios. Ese sonido que escuchas de fondo es un camión del municipio de Chihuahua portando una pipa de agua tratada, dice el tanque, con el letrero que tiene, y están regando los árboles enfrente de este parque, en el lugar donde vivo. Se riegan los árboles, se remoja la tierra, porque si bien estoy diciendo que como ser humano, como conciencia, como existencia, siendo más espirituales que corporales, según la Biblia, según el Corán, según el Avesta, somos más espirituales que corporales. Considero yo que es una obligación desarrollar el agradecimiento, la gratitud a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en el gran promedio de la humanidad no sucede así. Nacimos y vivimos y morimos y mucha gente no pasa por procesos de autoconocimiento, de gnosis, de progreso espiritual, aprender oración, meditación, qué sé yo. Y mucha gente muere sin saber que había más en la vida y que su potencial quedó pendiente
tuvieron vidas limitadas y muchos se sentían el rey del mundo por tener un automóvil, por tener una casa, por tener una propiedad, por tener dinero, por haber viajado aquí y allá. Y lo espiritual, y lo del alma, y lo de la intuición. Entonces, sí es una obligación desarrollar gratitud a lo largo de la vida. Pero como no es así, en el gran promedio de la humanidad, la gratitud es algo que muchas veces no manifestamos, ni siquiera lo conocemos. Y entre más tenemos, más de nosotros dependemos. Entonces, estamos incapacitados para agradecer lo que alguien más haga por nosotros, debido a que somos autosuficientes e independientes. Factores a veces negativos, si se trata del conocimiento de Dios y de progreso espiritual. Como no tenemos este patrón, este comportamiento, este hábito, esta mentalidad, este pensamiento, esta idea, esta energía de agradecimiento por la vida diaria, por la salud, por abrir los ojos, por estar en libertad, por tener un plato de comida, por tener un trabajo, por saber oración, por practicar meditación, por tener ojos, por tener manos, por tener boca, por tener nariz, por tener salud, por poder decidir. ¿Cuánta gente en este día no puede decidir nada relacionado con su vida? El que no tiene piernas no puede decidir caminar. El que está en una prisión no puede decidir ser libre. El que es preso, poseído, activo de una adicción, no puede decidir dejar la adicción. El hambriento de Medio Oriente muchas veces no puede decidir, voy a satisfacer mi hambre, comeré algo. El sordo no puede decidir, voy a oír, ahora voy a escuchar. El solo puede decidir compañía adquirir, pero no puede decidir que lo amen. No puede a la gente obligar. Cualquier violación de estas condiciones físicas, terrenales, a través de ocultismo, falsa espiritualidad, metafísica negativa, consecuencias más adelante traerán. Como no tenemos por naturaleza eso llamado agradecimiento, entonces pequeños como tu servidor deciden pedírselo a Dios y Él lo otorga, incluso si uno fuera un gran manifestador. Voluntariamente decidiría darle la gloria a Dios. Pide y se te dará, dice la Biblia. La Biblia y el Corán islámico quizás son los dos libros, junto con la Torá judía, ¿verdad?, que es parte de la Biblia protestante, quizás son los dos libros más famosos, más populares en cuanto a temas de salvación y esperanza. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Parte de mí estar haciendo estas grabaciones es por eso. Además de agradecimiento, es esperanza. Se convierte en un hábito favorable, positivo, dedicarle las primeras horas, los primeros minutos del día a Dios el Creador. Es tan enriquecedor y le da sentido al resto del día. Si por la mañana no hay oración inicial al pie de la cama, si por la mañana no hay un devocional siendo creado aquí o allá, el resto del día
sentido no tendrá. Así es para la mayoría de personas como yo, que muchos llaman neurodivergentes, aunque muchos de nosotros nunca hemos sido diagnosticados, pero presentamos síntomas. Los que hemos experimentado las entrañas infernales de la depresión, el desgaste cotidiano en la respiración de la ansiedad, los que hemos derramado litros de lágrimas en toda nuestra vida, sabemos el valor incalculable de la oración, de las palabras salvación y esperanza. Sabemos lo que es decirle a Dios, gracias por relajar mi sistema nervioso, gracias por incrementar mi vibración, gracias por alimentar mi diálogo interior como debe de ser, y no con pensamientos destructivos, autosabotaje. ¿En qué momento comienza uno a desarrollar el incremento de agradecimiento? Viene cuando eres cortado, talado, extirpado, sacado de atmósferas desfavorables y en muchos casos extremos tóxicas, como los entornos familiares, los grupos de amistades que no te aportan, porque déjame decirte algo, si eres una persona de luz, tienes que estar en la luz. Y cualquier manifestación tuya, propia de luz, en el entorno equivocado, va a ser interpretada, va a ser percibida de forma incorrecta por las bajas vibraciones, por la gente de tinieblas, que no necesariamente es aquel que está haciendo ocultismo en este momento, sino una persona de tinieblas es aquella que no quiere ser luz a pesar de tener sustancialmente una parte del creador en él o en ella, no quiere ser luz. Vive esos días en insatisfacción, en desgracia, en envidias y cualquier manifestación externa de otros, de luz, de aspiración, de fe, de progreso, de metas que contrasten con sus limitantes mentales y energéticas, serán aplastadas definitivamente, sutilmente, discretamente, a través de la boca, a través de acciones, te desanimarán y no sabrás por qué. Poco a poco, hundiéndote con ellos estarás. Por eso, más que amistad, hay grupos de WhatsApp de amistades, 20, 15, 30 años. Por el amor de Dios, no todos quieren ser libres y progresar interior y espiritualmente. Y lo he visto con mis ojos, lo he leído con mis ojos, lo he escuchado con mis oídos, me he enterado. Hay gente que acude a carnes asadas, a asados argentinos, a churrasquerías brasileñas, portuguesas, a asados turcos, a barbecues gringas, con la intención de evitar la soledad, la sensación de estar quietos. Salen corriendo, ¿verdad? Su prioridad es tomar foto a la carne asada y inconscientemente, desde una perspectiva freudiana, lejos de enfocarse en la calidad de la carne, de los componentes, de los ingredientes, porque hay gente de abundancia que sí manifiesta, refleja eso. Ellos reflejan, manifiestan una gran carencia. ¿A qué va mucha gente a carnes asadas, asados argentinos, a barbecues gringas? ¿A qué van? A engañarse a sí mismos, capturar evidencia, video, foto, subir las redes sociales para decirle al resto del mundo, mírenme, me aman, me quieren, me aceptan, yo tengo gente, tú estás solo. Y cuando uno va a la evidencia freudiana,
cuando uno va a la fuente lacaniana, cuando uno examina eso desde la perspectiva junganiana o jungayana, desde la perspectiva de Carl Jung, se lleva uno unas sorpresas espasmales. La educación espiritual, la discreción, la prudencia, el voto de silencio que hace uno como pastor, como predicador, no te permite ir más allá y hablar más de la cuenta. Pero eso no significa que no lo entiendas y que no lo sepas. Ser extirpado, cortado, quitado de atmósferas, ambientes, lazos tóxicos es básico para tener una vida de esperanza y salvación interna personal. Mucha gente cree que el conocimiento de Dios es solamente para ser salvo del cigarro, de la cerveza, del ocultismo. Eso es solamente lo superficial. Viene la obra más difícil y que más te va a doler, el ego, los hábitos, el pensamiento, la vibración, la recapitulación de los hechos de tu vida, la regresión emocional al momento de los hechos, el trabajo de sombra, la incorporación de esta a la luz, la sanidad emocional, las 5 heridas de la infancia. Es más drástico de lo que te imaginas, ser salvado por Dios. Es un proyecto, es un trabajo intenso. Ningún coach en la tierra, ni siquiera Anthony Robbins, puede hacer tanto como el Dios creador del cielo y la tierra a la hora de mentorear, de salvar, de ministrar, de ayudar, de coachear, de direccionar, de trabajar, de aportar, de reincorporar personal y socialmente a una persona a este mundo caído. La Sura As-Sumar 3953 del Corán islámico, el noble Corán, dice que Alá perdona todos los pecados, porque en verdad Él es el perdonador, el misericordioso. Bíblicamente hablando, es lo mismo que Efesios 2, 8 al 9. Por gracia somos salvos por medio de fe. Este dicho popular de que Dios no te da más de lo que no puedas tolerar o soportar, viene del Corán. Viene del Corán. La Sura al-Baqarah 286, que tengo entendido que es la Sura de la vaca. Dice, Alá no carga a ninguna alma sino con lo que puede soportar. Obtendrá el bien que haga y sufrirá el mal que haga. ¿Qué te dice esto? Reacción. Dios determina en el cielo soberanamente o hay un diálogo energético entre el creador y el acusador y todas sus jerarquías demoníacas. Hay una negociación, hay un reto. Se presenta el acusador, el retador, y puede Dios aprobar la prueba, como llamamos popularmente a los procesos de evolución en el ser humano a través de dolor, aflicción, desgaste, duelos. Puede ser soberanamente Dios decidiendo o puede ser a través de un propósito para avergonzar al acusador, al diablo, Satanás. Ninguna cosa que experimentes va a ser más de lo que no puedas soportar, tolerar. Si lo estás experimentando es porque ante los ojos de Dios puedes experimentarlo. Pero el mismo Corán dice que puedes tener una reacción de bien o una de mal. Hay pruebas que a muchos los destruyen y a otros los incrementa, los levanta. La reacción es distinta. Ahí es cuando verdaderamente se ve quién es hijo de Dios y quién no, quién era religioso y quién no.
¿Cuánta gente en el ocultismo no resiste, no puede experimentar días de ansiedad o de no tener trabajo, de no tener dinero, de soledad y terminan vendiendo su alma porque se acostumbraron, ya están programados a ese comportamiento, a esos bomberazos? Necesito algo, voy con el santero, con el brujo, con el hechicero, con el babalao, con el brujo mayor de Catemaco, a que me haga la buena, que me lo resuelva. ¿Qué te dice eso? Falta de testosterona, falta de huevos, como se dice coloquialmente en México. El Hijo de Dios se arrodilla ante su Hacedor y lo glorifica. Y ora y vence. Toma más tiempo, pero la gratificación es más grande y la satisfacción mayor. Y obviamente la recompensa de nuestro Padre, el Creador, es mayor. Porque cuando tú enfrentas las pruebas de la vida de la mano de Dios, el mismo proceso y tu misma vida se va impregnando sustancialmente de algo bonito, de algo invaluable. Y Dios va moldeando tu carácter al perfecto modelo que es Cristo. Adquieres otro valor, otra sustancia. Aprendes nuevas cosas, lo importante de la existencia. El hecho de ir al ocultismo y pedirle favor a alguna figura de ocultismo, en la santería, en el satanismo, en el culto a la muerte, en la brujería, en la hechicería, en el chamanismo, ya es un gran indicador del tipo de personalidad, de comportamiento, de pensamiento, de energía, de aura, tipo de persona, las que van allí y las que van allá. Ya más o menos te puedes dar cuenta de qué tipo de calaña va a ese lugar. Gente que le urge el poder, que le urge el dinero, que le urge la venganza. Eso está mal, brother. Eso está mal. Eso no está bien. Son como bastardos del Creador, robándose los dulces antes de hacer la tarea. ¿Qué sucede con ese comportamiento en las personas afines al ocultismo? Conforme avanza el tiempo, Dios en nosotros pues, nos va generando más huevos, para que me entiendas. Va aumentando nuestro carácter, nuestro dominio propio, su señorío en nosotros, su poder, su autoridad, su abundancia, su vibración, el intelecto, nos va formando para mejores. Pero los otros, con el paso del tiempo, se vuelven más débiles. ¿Por qué? Una persona enojada, una persona con venganza, una persona insegura que no puede abordar el éxito ajeno, una persona que siempre está atada al dinero, una persona que está siempre adicta, dependiendo del sexo, siempre está en vulnerabilidad. Cuando no tiene eso, que es su tesoro, se pone feo. Y cada vez se envilecen más para las tinieblas. La esperanza que genera el culto racional a Cristo es superior en beneficios. No es simplemente una creencia religiosa. Es toda una construcción, una obra de progreso completa, superior, madura, perfecta. Hay muchos caminos y métodos. Y tú sabes que si eres un ser humano libre, puedes decidir cuál atravesar. El ocultismo, la masonería, la cabala, el misticismo, el chamanismo, la filosofía griega antigua, el estoicismo, que de este tiempo, he escuchado a algunos expertos en el tema, y el estoicismo
de este tiempo que emergió hace alrededor de unos 10 años se ha convertido en narcisismo prácticamente. Tú puedes tomar el camino, el método, la herramienta que prefieras. Desde la masonería hasta eh, la metafísica, las leyes de atracción. Tú puedes vivir como quieras, tienes libre albedrío. Pero los resultados van a ser diferentes. Quizás pudiéramos llegar a donde mismo. Tú vas a tener una propiedad, a lo mejor yo también, al final del proceso, al final del progreso. Pero lo que yo adquirí sustancialmente de mi Dios, en temperamento, en carácter, en pensamiento, en energía, en hábitos, en conocimiento, en el amor que Dios me impartió a mí y a mis generaciones, no tendrá comparación con lo que tú tengas en ese momento. Por eso el método del Evangelio de el Señor es superior. Punto. Desde una perspectiva freudiana, no puedo tener esperanza si no soy libre de deseos y traumas reprimidos. Debes de saber que Sigmund Freud se especializó más en lo sexual relacionado con la neurosis. Él decía que el ser humano obtiene sanidad psicológica, psiquiátrica, cuando el consciente se vuelve inconsciente. Algo parecido decía Carl Jung, que hasta que no reconozcas el inconsciente en tu vida, seguirás llamando a eso destino. Desde el punto de vista que quieras. Todo apunta a que tienes que hacer algo para obtener algo. Lo maravilloso de Dios es que en cuestiones como la esperanza y la salvación las otorga de manera gratuita. Pídela y se te dará. Humanamente puedo desarrollar yo esperanza, estados mentales, hábitos, prácticas, lectura, programación, trabajo duro, arduo. Pero si voy y tengo conocimiento de que Dios es amor, como un Padre maravilloso, le pido y me dará. Esa es la diferencia entre Freud, Carl Jung, Nietzsche, Lacan y el Dios de verdad. El conocimiento, los métodos del hombre me condicionan a hacer algo para obtener esperanza. Dios, el ser más noble y misericordioso, sabiendo que muchos no tenemos acceso a los libros, a los estudios, a las palabras correctas, ha sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente, pídeme y te daré. Pide creyendo que lo recibes y te será hecho. Eso es nobleza, eso es amor. Eso es, ¿qué te dice eso? Que Dios está consciente de tu situación económica, de tus medios, de tus recursos, del alcance que puede tener tu vida. Me parece difícil, ¿verdad? Que tú viviendo, por ejemplo, que yo viviendo en Chihuahua y tú viviendo, no sé, en Veracruz o un ruso, ¿no? Al otro lado de Rusia, un nigeriano, un argentino en la Patagonia, de clase baja, social baja, pobre, pueda aspirar a tener una entrevista, tener una cita, por ejemplo, con Jordan Peterson, el doctor Jordan Peterson. ¿Cómo le haces para localizarlo? Para que se interese en tu caso, para que hable contigo, para que te diagnostique, para que trabajen juntos y obtengas esperanza de vida y sanes de la depresión, de la ansiedad.
del desánimo de vivir, del pesimismo, del nihilismo que muchos obtienen voluntariamente por su necedad, por su dureza de corazón. La dificultad de tener una cita con Jordan Peterson. Dios sabe eso tanto así que te dice, pide y te será dado. Dios otorga esperanza gratuitamente a través de la observación contemplativa de la figura de Cristo, de su resurrección y de su retorno principalmente. El hábito repetitivo de esto en tu mente te genera bienestar. Te hace bien en Cristo Jesús pensar, te hace bien en Cristo Jesús indagar, te hace bien en Cristo Jesús meditar, te hace bien a el Padre en el nombre de Jesús orar. Te puedes forjar a ti mismo, como decía Nietzsche. Puedes tú crear tu propio valor y convertirte en la mejor versión. Es un concepto famoso del superhombre. Pero quizás puedes terminar como él. Importa mucho el fin de los portadores de conocimientos ajenos a la verdad o parcialmente relacionados con el concepto de verdad. Puedes forjarte como superhombre, según Nietzsche, crear tu propio valor y convertirte en la mejor versión, pero quizás termines como él. ¿Cómo terminó él? Déjame recordarte cómo terminó él. A los 40 años ya estaba demente. Hay una teoría que dice que después de ver cómo golpeaban a un caballo en una calle, quedó tan traumatizado por el animal que tuvo un colapso nervioso y de ahí ya no se pudo levantar. Fue derribado del caballo, como Pablo. Simbólicamente, ¿verdad? Fue derribado su orgullo, su ego. Y fue a una silla de ruedas destinado a estar y así postrado. Murió joven, tengo entendido que murió como a los 42 o 46 años. No recuerdo bien. Pero murió muy joven. Muy, muy joven. Presentando demencia y otros trastornos, otras enfermedades. Puedes forjar tu mejor versión, tu propio valor, individualidad, autosuficiencia, no necesitar nada de Dios, pero considera que puedes terminar como Nietzsche terminó. Por hacerte el radical, ¿verdad? Y estar fuera y ajeno al rebaño colectivo, puedes terminar como él. Solo eso considera. Carl Jung hablaba mucho de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Una representación simbólica de ti. Cuando ves a alguien que porta algo como tú, energéticamente hablando, mentalmente hablando, un hábito, algo que tú crees que te representa. Y esto lo sabe la vida política. Y entendiendo esto, podemos meditar y pensar y concluir que por eso está tan jodida la vida política. Puro payaso. ¿Por qué estamos teniendo los candidatos que tenemos, los gobernantes que tenemos? ¿Por qué los tenemos? ¿Por qué tenemos un presidente mujer tan intelectual, tan educada universitariamente, haciendo bailes típicos enfrente de todo el gobierno y del país? ¿Por qué? Manipulación mediática. He ahí tu reflejo de tu sociedad. De ese nivel estás. Por eso no hay ahorita políticos brillantes pronunciando discursos potentes, convencedores, intelectuales, estrategias políticas. Ahorita no podemos hablar de un Winston Churchill.
en nuestros tiempos. Excepto Nayib Bukele, Vladimir Putin, este señor de apellido Manso en Uruapan, Michoacán. Son excepciones. El ridículo de Milei en Argentina, que es más un actor, un payaso, un exagerado, un irreverente, un histérico, colérico, un niño con Lamborghini nuevo. Por eso en este tiempo no puede haber política intelectual, inteligente, porque a ese nivel tú estás. Son tus arquetipos. Sigmund Freud hablaba mucho del inconsciente, de lo que tenemos reprimido. Se enfocó más en traumas y sexualidad. Carl Jung en arquetipos, la unificación del ser o totalidad interior. Carl Jung hablaba más de una espiritualidad y un autodescubrimiento. Jacques Lacan hablaba también, al igual que Freud, del inconsciente, pero que éste se estructuraba como lenguaje. Habló mucho de la identidad humana, de que cada vez más nos fragmentamos más, mientras Carl Jung hablaba de la unificación del ser y la totalidad interior. Lacan había detectado que nuestra identidad se fragmenta cada vez más, se separa nuestro ser cada vez más. La prueba de eso son las redes sociales. En Facebook eres uno, en Instagram eres otro, en YouTube eres otro, en TikTok eres otro, en OnlyFans eres otro, en LinkedIn, lo profesional o laboral eres otro. La división del ser, las distintas máscaras, las distintas caras, las distintas presentaciones que podemos ante el mundo tener. Jacques Lacan hablaba mucho de la fragmentación de la identidad. Hablaba también del deseo, el impulso por hacer algo. Y el gran Nietzsche, que en mi opinión era brillante a pesar de su trágico final, creo que es válido el aporte humano, el factor humano en tu desarrollo. La misma Biblia dice que la fe sin obras no existe, está muerta. Tiene que haber proactividad. El asunto es entender equilibradamente, en armonía, entre esperar en Dios y moverme en Dios. Esperar en Dios y tener proactividad yo. Hay que evaluar, hay que entender con armonía estos conceptos. Como hombres tenemos que buscar lo noble, tenemos que buscar la virtud. Según el estoicismo, tenemos que buscar la virtud, la razón, lo cual es bueno y a Dios agradable. Cualquier camino que tomes de esperanza te va a nutrir, te va a ayudar, te va a impulsar. Solo recuerda que la esperanza la puedes pedir al Dios de verdad. Es válido el aprendizaje, es válido la lectura. Solo recuerda lo que siempre te he dicho. Si lo que lees te llevó a Cristo, entonces Dios te lo puso en el camino para que lo leyeras, para que lo aprendieras. Porque al final del día, todo tiene que ver con Jesús. Todo. Todo. Quien está despierto espiritualmente, quien está activo espiritualmente, quien es nueva criatura y de verdad, según Juan 14 y Juan 16, ama a Jesús, lee cualquier cosa y detecta a Jesús. Lees el Manifiesto Comunista y detectas a Jesús. Lees algunos textos de Friedrich Nietzsche y detectas a Jesús. Algo tiene que ver con Jesús. Lees a Neville Goddard, a Joseph Murphy, a Joe Dispenza, algo tiene que ver con Jesús. Y más en esta cuestión de la metafísica. Joseph Murphy se enfocó en la mente subconsciente, no desde una perspectiva psicoanalista como Freud, Jung, Lacan, sino desde una perspectiva creadora.
Decía que el subconsciente es la fuerza creativa del hombre o de la mujer. Lo que crees con convicción se manifiesta a tu vida. Neville Goddard hablaba mucho de la imaginación, de usar imágenes, gráficos. Decía que ese es Dios. Hablaba mucho de asumir con gran emoción que algo era real y se incrementaba la posibilidad de que sucediera. Joe Dispenza es de nuestros tiempos. Él dice que se puede cambiar la biología, y esto se llama epigenética, que se puede cambiar la biología y la vida cambiando la mente. Habla mucho de la química que generan los pensamientos, y que a lo que yo le asigno mi atención va a moldear mi realidad. Autor de muchos libros, conferencista, actualmente va mucho a Cancún, una zona territorial de alta vibración en la Tierra. Es de llamar la atención que Joe Dispenza esté realizando conferencias y eventos constantemente en Cancún. Connie Méndez, que murió hace muchos años, murió hace tanto, que muchos de nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido. Connie Méndez hizo una mezcla de evangelio con metafísica y hablaba, y la experiencia, la manera en que a ella su vida corrió, le tocó, buscó, provocó, generó, destinó, era conocer a Dios con poder creador. Hablaba mucho de que los pensamientos y las palabras tienen el poder de transformar el mundo. Fue precursora del movimiento metafísico en Hispanoamérica, en lengua castellana, en español. Metafísica 4 en 1 es uno de sus libros. Se le atribuye la creación del concepto metafísica cristiana, y gracias a ella, en lengua castellana, conocemos el concepto de yo soy como afirmación positiva. Murió en el 79. Bruce Lipton, autor de quizás su mejor libro, en mi opinión, Vida de Luna de Miel, y obviamente La biología de la creencia. Bruce Lipton, igual que Joe Dispenza, que Connie Méndez, pero con más educación médica, en específico en biología. Hablaba mucho de estos porcentajes en la psique humana. Fue el primero que comenzó a divulgar que la mente subconsciente dirige el 95% de nuestra vida. Después de él, fue un argumento que tomó Joe Dispenza y lo desarrolló más, pero Bruce Lipton fue el primero. Es precursor también de la epigenética, que mediante la mente, el pensamiento y la programación se puede cambiar la genética humana. Creo que Cristiano Ronaldo es la representación gráfica de eso, de que sí es posible. Y depende también mucho de la calidad de vida, del diálogo interior del que habla Anthony Robbins, de cómo te hablas a ti mismo. Greg Braden, que yo lo conocí, ¿verdad? Porque tiene una conferencia en video muy buena, en la cual anuncia todos los versículos que la élite, que el judaísmo y el Vaticano eliminaron o alteraron en la Biblia drásticamente. Fue él el que dijo que el concepto de fe, la palabra fe, Jesús, si nos escuchara corporalmente, haciendo alusión a que hablara con nosotros como una persona en la calle, y le explicáramos qué es fe, no lo entendería, porque la palabra que Jesús usaba para fe era emuna, emanar en arameo, emuna, emanar. Por alguna razón, Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y Cipriano de Valera, pues no les importó, ¿verdad? Y les valió un carajo, y continuaron con la misma interpretación de la palabra fe.
la fe sustancial, que ayuda, pero si sustituyéramos la palabra fe en toda la Biblia por la palabra emuna, creo que sería algo verdaderamente enriquecedor a nuestro conocimiento místico y espiritual, en la manera en que nos relacionamos con Dios. Pues Ludwig Wittgenstein, autor del Tratado Lógico Filosófico de 1921, su único libro que publicó en vida, dice que el vocabulario, el lenguaje es el límite. Mientras más vocabulario, mientras más idiomas, mientras más etimologías, mientras más conceptos conozca, mejor puedo yo relacionarme con Dios, el Creador. Wayne Dyer, que fue un médico que falleció en 2015, hablaba mucho de el taoísmo y no hablaba tanto de cristología o conocimiento bíblico desde el punto de vista occidental. Él abrazó más la creencia del taoísmo. Por eso es el que menos he conocido y menos me ha interesado. Pero tiene muy buenos audios, muy buen conocimiento. Y su mensaje central se basa en que el ser humano es un ser espiritual, teniendo una experiencia humana, de que somos más espirituales que humanos. Se hizo famoso por la frase, lo verás cuando lo creas. Hace énfasis en la intención y el poder de esta, la gratitud y el desapego desde una perspectiva taoísta. Creo yo, ¿verdad?, que el mayor de todos estos es, sin duda alguna, el doctor Jacobo Greenberg Silverbaum. Desapareció en el 94, cuyo conocimiento, textos, libros, audios, videos, tomaron fuerza y notoriedad, protagonismo, hace alrededor de unos 10 años. De hecho, tengo como 10 libros de este señor. Greenberg investigó la relación entre conciencia, percepción, misticismo y neurociencia. Era o es, si es que él todavía vive, porque hay gente que dice que está vivo, pero como todo adelantado a su época, los intimidan, los amenazan y con ellos negocian. Tienen que desaparecer de la vida pública por siempre y les crean otra vida. Se mencionan instituciones norteamericanas en específico, qué extraño, ¿verdad? Como la CIA, que le generó otra identidad y que vive todavía, que es observador de su legado, pero ya no protagonista. Greenberg decía, investigó la relación entre conciencia, percepción, misticismo y neurociencia, un superdotado. Todos estos conceptos. El único lado negativo es que fue muy influenciado por chamanes, pero dominó la física cuántica. Creo yo que Jacobo Greenberg, tarde o temprano, habría llegado a analizar de forma científica el método de la oración al Padre en el nombre de Jesús. Porque del chamanismo pasó al budismo a través de experimentos de telepatía. Trataba y planeaba, antes de su desaparición, medir, evaluar personas meditando en el Tíbet y otros en México y confirmar si se podían comunicar a través de la distancia telepáticamente. Lamentablemente desapareció y eso quedó inconcluso. Sus discípulos tienen más información además de la que están en los libros. Su hija es la directora de todo el legado del Dr. Jacobo Greenberg, sus libros, sus regalías, su contenido. Y yo en lo personal estoy muy agradecido con Dios por el legado del Dr. Jacobo Greenberg a mi vida. Su mensaje es que el ser humano tiene un potencial mental y espiritual latente
que con la mente puede alterar la materia y el espacio. Si está dispuesto, obviamente, al progreso espiritual, a la apertura de mente, a los niveles más profundos de la conciencia, que es toda una obra, meterse en la conciencia. Su obra más importante fue la teoría sintérgica. Es un intento de cómo explicar la conciencia, genera la realidad a través de una estructura de información subyacente llamada latiz o red espacial. Dice que esta latiz o red espacial tiene módulos, tiene coherencia, tiene sintropía, que desconozco qué es sintropía. Es la coherencia. Ok, tiene un alto grado de coherencia, es decir, de exactitud, de unión, embona en todos sus puntos, y esta genera percepciones más amplias de la realidad. Y creo que a esto se refiere que puede haber efectos sobrenaturales, paranormales. Esto prácticamente es la apertura a más allá de la cuarta dimensión. Y creo que eso a muchos no nos favorecería. Digo, conociendo el conocimiento bíblico, la demonología, el ocultismo, de manera teórica, obviamente, nunca práctica, gracias a Dios, pues sería muy comprometedor y un tanto difícil lidiar, digerir con estos efectos paranormales o sobrenaturales ante la apertura de la percepción de la realidad con un alto grado de coherencia, de exactitud. Imagínate estar viendo demonios, incluso los mismísimos ángeles, arcángeles, querubines, según la Biblia, eran seres imponentes, indescriptibles al ojo humano, aunque la inteligencia artificial ha generado algunos testimonios y son impresionantes las imágenes que genera de querubines. Imagínate ver algo así en vivo y a todo color. Jacobo Greenberg desapareció en el 94, pero su legado permanece y prevalece hasta el día de hoy. Todo esto tiene que ver con Tomás 1:22. Ya lo he repetido y lo vuelvo a hacer. La unificación del ser cuando de dos se hace uno. Cuando el hombre considere a la mujer y la mujer considere al hombre. Que el interior sea como el exterior, dijo Jesús. Entonces se entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es ningún edificio, no es ninguna organización, no es ninguna institución, no es ninguna denominación judeocristiana, protestante, católica, no es ninguna ciudad en la tierra, la hermosa provincia en Guadalajara, la Nueva Jerusalén en Michoacán, el Palmar de Troya en España, la Meca en Medina. El reino de los cielos, el reino de Dios, no es algo material, es nuestro interior, es un estado de conciencia, una mudación de energía. Y todo esto es confirmado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al no manifestarse en el estándar tradicional conocido en Occidente, la iglesia protestante, confirmamos que el Espíritu Santo no le agrada a ese culto. Hay que ir a lo interno. El nuevo nacimiento sucede en uno, en lo individual, no en lo colectivo. Todo tiene que ver con la unificación del ser. La ignorancia de uno mismo puede ser la causa de toda separación, toda división, dentro y fuera de nosotros, interiormente, en nuestro entorno, en nuestros núcleos, en nuestras relaciones. El verdadero conocimiento
Regresa mi alma a la conciencia plena de sí misma y del amado Padre, el Salvador de las masas. Por algo, personajes como Nikola Tesla, Isaac Newton, Albert Einstein, Blaise Pascal, Francis Collins, C.S. Lewis, Luis Donaldo Colosio, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Fyodor Dostoyevsky, Immanuel Kant, Johann Sebastian Bach, Miguel Ángel, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Anthony Robbins, Nayib Bukele, Vladimir Putin. Por algo, todos estos personajes han declarado públicamente su devoción, su fe al Dios de verdad, Jesús de Nazaret. Recuerda que la esperanza la puedes adquirir a través de muchos métodos: psicología, psicoanálisis, estoicismo, filosofía, programación mental, metafísica, ley de la atracción, ley de la asunción, creyendo que lo verás. Puedes obtenerlo de muchas formas, como decía Nietzsche, siendo un superhombre, buscando tu propio valor, forjándote a ti mismo, o simplemente como decía el gran Eckhart Tolle, pide creyendo que lo recibirás y te será hecho. Pide creyendo que ya lo recibiste y te será hecho. La esperanza, en gran manera, la esperanza de vivir, en gran manera es un regalo del Dios de la vida eterna. Cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Evangelio público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. Esperarse. Au. Te levantas, te sacudes el polvo y continúas. Nada pasó, nada pasó. Continúa uno su camino y punto.